Hola, yo les voy a hablar de el liderazgo consciente, uno de los marcos de referencia que utilizamos mucho dentro de la Organización de Enseña por México y que incluso se utiliza en otras organizaciones, es el marco de referencia por debajo y por encima de la línea. Este marco de referencia nos permite visualizar cómo es que estamos actuando ante ciertas situaciones. Es muy común que ante ciertas cuestiones nuestra postura sea de culpabilizar, de responsabilizar a otros, de tener excusas o de negarnos. Por lo regular, cuando estamos por debajo de la línea solemos decir tú, ellos, los otros son los que me hacen y yo estoy bien, lo cual nos hace estar cerrados y a la defensiva. No, queremos siempre tener la razón y también estamos dominados por el ego, lo cual nos lleva también una forma de pensar muy común es el compromiso a ser correcto. Esta idea de tener siempre la razón y estar en lo correcto no nos permite cometer errores y pasar a un estado de conciencia por encima de la línea en el que ya me responsabilizo de mis decisiones, dejo de pensar en los otros y digo yo o nosotros, o sea, busco soluciones y tengo una apertura, lo cual también me lleva a ser curioso, a tener seguridad y confianza en mí mismo y sobre todo me lleva a la creatividad y a la innovación. Cuando uno de los autores que nos habla del liderazgo y del autocontrol, el arte de ver, también nos menciona que es una capacidad de líder poder tener una visión interior más allá de una visión exterior. En este caso yo lo relaciono igual con estar por abajo y por encima de la línea. En este caso, tener una visión exterior, que es estar por debajo, es solamente ver datos inconexos, datos que no se relacionan y que no me permite ver más allá de lo que está sucediendo. La mente está muy agitada, muy dispersa, no hay un control de emociones, por lo tanto tenemos una mala interpretación a veces de lo que está sucediendo. Cuando tenemos una visión interior, pasamos de ver más allá de los acontecimientos, vemos con empatía, vemos posibilidades, tenemos controladas nuestras emociones, nuestra mente está tranquila, por lo cual podemos transformar problemas en oportunidades y también nos permite tener una mente concentrada en un solo punto, lo cual nos lleva a tener una conciencia. Algo que llamó mi atención de uno de los autores es la forma en que nos da formas de comunicación de un líder, y creo que dentro de nuestro rol como coordinadores de liderazgo constantemente tenemos estos diálogos con nuestros PEM, y algo que me gustó mucho es pensar que cuando necesitamos externar, por ejemplo, que un PEM entregó a destiempo o no ha entregado sus guías o cualquier otra actividad, pues primero es pensar cómo comunicarlo, y él una forma que menciona es al contrario. Si yo le tengo que decir que no entregó a tiempo, tendría entonces que afirmar lo contrario. Creo que el ejemplo sería, veo que tus entregas no están en el drive porque el tiempo que te di fue muy poco, pienso que deberíamos tener más tiempo para entregas, lo cual no sería así porque pensando que a lo mejor tuvo mucho tiempo. También es pensar de mí hacia mí, o sea, ver si tengo algo que ver en esa falta de entregas, y un ejemplo de ello sería, veo que no entregaste tus guías, también pienso que no te revisé a tiempo, no te recordé que tenías que subirlas, entonces veamos, sentámonos a platicar qué es lo que va a pasar. Pero lo ideal también sería pensar una comunicación de mí hacia ti en el que yo asuma el problema para que la otra persona vea lo que necesitamos, ¿no? En este caso, veo que no tienes tus entregas a tiempo, por lo que pienso que fue porque yo no estuve muy al pendiente de ti, no estuve dándote un seguimiento continuo, por lo que veamos qué se puede hacer. La idea de estas formas de comunicación es no ir directamente a atacar a la otra persona, sino que la otra persona vea que también estamos involucrados en eso, porque es un trabajo de corresponsabilidad. Y lo más importante es darnos cuenta que a veces esos problemas, cuando pasamos a hacer reflexión de cómo comunicarlo primero de la forma contraria, de mí hacia mí o de mí hacia ti, es darnos cuenta que a veces el problema está en nuestros pensamientos. A lo mejor yo ya tengo, como estoy muy cansada y
veo que el mismo PEM entregó tarde o no ha entregado y empiezo a generarme una serie de ideas que solamente están en mi pensamiento, y antes de externarlas de manera directa con la otra persona es primero pensar en cómo se lo diría, ¿no? Y si yo estoy implicada en ello. Algunos tips que nos da este autor es no buscar culpables cuando comuniquemos algo con nuestros colaboradores, es no buscar culpables, es no hablar del pasado, si ya cometió un error en el pasado no es volverlo a nombrar, y no utilizar un tono agresivo, sobre todo buscar expresiones positivas. Y creo que esto es una muy buena recomendación para quienes constantemente llevamos a cabo una comunicación, en este caso con nuestros PEMs. Y bueno, unos consejos que nos da para tener unas buenas relaciones de comunicación es renunciar a cambiar el exterior, o sea, no centrarnos en lo que sucede alrededor, sino en lo que podemos hacer en nosotros mismos. Es renunciar a la culpa, hacernos responsables también de lo que nos toca, nuestra responsabilidad. Renunciar a la violencia, esto es muy interesante porque no solamente es la violencia física o verbal, sino erradicar la violencia mental hacia las otras personas. Es algo que me llama mucho la atención porque a veces nos quedamos con esa agresividad en nuestros pensamientos, que también eso nos lleva a actuar de ciertas formas, ¿no? Renuncia a sufrir, lo cual es siempre tener presente que el centro de nuestra vida debe ser la felicidad. Renunciar a la queja, si bien es a veces necesario hacerlo, pero no focalizarnos en ello porque desgasta. Y renunciar a interferir, pensar en que si las otras personas tienen que vivir su propia experiencia, a veces queremos ayudarlos de más o culpabilizarlos, y es dejar que también viva cada quien su propia experiencia. Y un último consejo es ama el lugar y lo que haces, es algo que me gustó mucho. Hay que también saber cuándo una etapa se acabó, pero también es darnos cuenta que no es renunciar a ir dejando cosas pendientes, a pasarnos de una cosa a otra sin cerrar algunas cosas, y siempre estar como en el lugar y en el momento preciso, llevando a cabo nuestro liderazgo consciente. Gracias.